Hola hermanos, es un privilegio estudiar con ustedes de nuevo. Estamos mirando hoy un resumen de la carta de Primera de Pedro. Vamos a comenzar con una pequeña oración y luego miraremos la palabra de Dios. Oremos, Padre Celestial, es un privilegio escudriñar tus escrituras de nuevo en el día de hoy. Gracias por hablarnos por medio de tu palabra. Te rogamos que por tu Espíritu Santo abres nuestros ojos espirituales para que podamos contemplar la hermosura de nuestro Señor Jesucristo en tu palabra. Renueva nuestro entendimiento, aviva nuestros corazones, transforme nuestras vidas. Usa tu palabra para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que seamos maduros, completos, enteramente preparados para toda buena obra. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Antes de entrar en el texto de Primera de Pedro, me gustaría que empezáramos con mirando el trasfondo de esta carta. Pues sabemos que el autor de Primera de Pedro, por el nombre, es el apóstol Pedro. Obviamente uno de los 12 apóstoles escogidos por el Señor Jesucristo para ser sus mensajeros oficiales. También sabemos que el apóstol Pedro formaba parte del círculo más íntimo con el Señor Jesucristo junto con los apóstoles Juan y Jacobo. Sabemos que Pedro era siempre el primero en hablar. Él es el que confesó primeramente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También es el que trató de regañar a Jesús diciéndole que no fuera a la cruz. Jesús tuvo que decirle, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, que no pones la mira en las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro es el que juró que nunca negaría al Señor Jesucristo y que estuvo dispuesto a ir hasta la muerte con él, pero terminó negando 3 veces al Señor Jesús. Pero también sabemos que Cristo le restauró después y le preguntó 3 veces si lo amaba, y Pedro confesó su amor y su fe en el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro fue usado por Dios en el día de Pentecostés para predicar ese sermón en la ciudad de Jerusalén, donde 3,000 personas se convirtieron al Señor. Él es el primero que llevó el evangelio a los gentiles cuando el Señor le envió a Cornelio en Hechos capítulo 10. Entonces, el apóstol Pedro, uno de los fundamentos apostólicos en el comienzo de la iglesia, y él es el que escribió estas 2 cartas que llevan su nombre, Primera y Segunda de Pedro. Pues los recipientes originales de esta epístola eran cristianos dispersados en diferentes ciudades y pueblos de lo que ahora es el país de Turquía. Y esta carta nos ayuda a responder a 2 preguntas de suma importancia. En primer lugar, ¿por qué sufrimos como cristianos? Y segundo, ¿cómo debemos responder al sufrimiento? Entonces, ¿por qué sufrimos como cristianos? Y cómo debemos responder al sufrimiento. Entonces, vamos a mirar estas 2 preguntas en turno. Primeramente, ¿por qué sufrimos? Debemos aclarar que Pedro no está hablando del sufrimiento general que viene de vivir en un mundo caído por el pecado. Nosotros sabemos que por el pecado de Adán, Dios maldijo la tierra. Dijo que iba a producir espinos y cardos. Es por eso que hay tanta dificultad en trabajar. Es por eso que hay desastres naturales como huracanes, terremotos, tsunamis, pestilencias, etc. Pero Pedro no está hablando de estas cosas. Tampoco está hablando de enfermedades como cáncer o diabetes o COVID o otras enfermedades. Ni está hablando de desastres hechos por hombres como bombas o ataques terroristas, trabajos perdidos, una recesión económica, etc. Todas estas cosas son significativas y son importantes y debemos responder
de una manera adecuada estos sufrimientos y aflicciones. Pero el apóstol Pedro en esta carta está hablando específicamente del sufrimiento por ser cristianos. Está hablando de la persecución de la iglesia. Sabemos que en el primer siglo muchos cristianos se murieron como mártires. Muchos cristianos perdieron sus trabajos, perdieron sus casas, fueron explotados, fueron perseguidos en gran manera por seguir a Cristo. Entonces el apóstol Pedro está tratando de ayudarnos a entender por qué sufrimos como cristianos y de pronto en ciertos países del occidente no hay tanto sufrimiento como hubo en el primer siglo en el Imperio Romano, pero también debemos recordar que nuestros hermanos alrededor del mundo, muchos de ellos sí están siendo perseguidos. Sabemos que hay miles de cristianos encarcelados en el país de China. Sabemos que muchos mártires han muerto en los últimos años en diferentes países del Medio Oriente. Entonces, incluso hoy día hay bastante persecución en contra de los cristianos alrededor del mundo. Y parece que en nuestros países del occidente la persecución se está aumentando poco a poco. No me sorprendería que en los próximos años los cristianos sean encarcelados por lo que creen en cuanto a matrimonio. Ya en ciertos países se está hablando de una violencia cuando alguien habla en contra del movimiento homosexual o movimiento transgénero. Y no me sorprendería que los cristianos fueran encarcelados en los próximos años por predicar en contra de lo que Dios abomina. Pero nosotros tenemos que ser fieles. Pero esta carta nos dio a entender por qué sufrimos como cristianos, por qué sufrimos persecución. Y en primer lugar podemos ver en Primera de Pedro que sufrimos porque somos el pueblo santo de Dios en Cristo. Sufrimos porque somos santos. Pedro comienza su carta en el versículo 2 del capítulo 1 diciendo, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, desde un principio, Pedro destaca que nuestra salvación es una obra trinitaria. Es decir, que somos elegidos por Dios Padre, santificados por el Espíritu Santo y limpiados por la sangre de Cristo Jesús por medio de la fe. Entonces, nosotros somos el pueblo de Dios únicamente porque Dios nos ha salvado por su gracia en Cristo Jesús por su Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace un pueblo santo. La palabra santo significa apartado. Somos apartados de los inconversos, de los que todavía están muertos en sus delitos y pecados, porque Dios nos ha apartado de nuestra condenación, de nuestra culpa, de la esclavitud, del pecado y del diablo, y Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, nos ha lavado con la sangre de Cristo, nos ha santificado por su Espíritu Santo. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, como Pablo dice en Efesios 1:4. Entonces sufrimos porque somos el pueblo santo de Dios en Cristo. Pedro también dice algo parecido en el segundo capítulo, los versículos 9 y 10. Como pueden mirar en la pantalla, la palabra dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta de creyentes gentiles y judíos, es el nuevo pueblo de Dios, es el nuevo Israel. Nosotros somos ese linaje escogido.
porque fuimos elegidos por Dios para vida eterna en Cristo desde antes de la creación del mundo. Nosotros somos el real sacerdocio. Entonces, los sacerdotes no solo se encuentran en la Iglesia Católica Romana. Cada cristiano, cada creyente en el Señor Jesucristo es un sacerdote que representa a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. Nosotros somos esa nación santa, porque Dios ha apartado la iglesia para ser su pueblo. Y nosotros sabemos que Dios nos salvó para un propósito. Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros antes estábamos en las tinieblas del pecado, de la muerte, pero Dios nos ha sacado de ahí y nos ha traído a su reino de luz. Entonces los gentiles, antes nosotros no éramos pueblo, no éramos el pueblo de Dios, pero ahora sí, en Cristo Jesús somos el pueblo de Dios. Antes no disfrutábamos de la misericordia del Señor, pero ahora sí disfrutamos de su misericordia. Y una de las mayores razones que los inconversos nos persiguen o se nos oponen es porque somos el pueblo santo de Dios en Cristo. Dios nos ha apartado de lo que nosotros antes éramos, de lo que antes creíamos, de lo que antes hacíamos, y nos ha apartado para vivir en justicia, santidad y piedad, y el mundo no puede soportar ver esa diferencia entre ellos y nosotros. También podemos notar que sufrimos porque somos extranjeros en este mundo caído. Entonces somos santos en primer lugar, pero también somos extranjeros en este mundo caído. Pedro dice en el primer versículo de la carta que está escribiendo a los expatriados de la dispersión. Los expatriados obviamente son los que han sido sacados de su patria. ¿Cuál es nuestra patria como cristianos? Es la nueva tierra. Y nosotros somos expatriados en este mundo caído. Pedro dice en primera de Pedro 1:17, conducidos en temor o reverencia todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos, pasando de esta tierra caída a la tierra prometida, a la nueva tierra, la tierra renovada que Cristo hará después de su segunda venida. También Pedro dice en el segundo capítulo, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Si nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo caído, nos tiene sentido que vivamos como los que no conocen al Señor y los que no tienen esperanza. Tenemos que abstenernos de vivir en los deseos carnales que batallen contra nuestra alma. Y también en el capítulo 4, versículo 4, Pedro dice, a estos les parece, estos son los inconversos, los incrédulos, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Antes de conocer a Cristo, nosotros corríamos, andábamos con ellos. Participábamos en sus borracheras, en sus orgías, en todos sus pecados, pero ya no. Y les parece cosa extraña, no entienden por qué ustedes no hacen lo que nosotros hacemos, por qué no nos acompañan a los bailes y a los bares y a vivir en ese desenfreno de disolución. Y por eso nos insultan, por eso nos rechazan, por eso nos persiguen, porque somos un pueblo santo, somos extranjeros, somos diferentes que ellos en Cristo. Entonces nosotros no valoramos lo que el mundo valora y sí valoramos lo que el mundo no valora. Hermanos, el mundo odia lo que Dios ama y ama lo que Dios odia. El mundo aborrece lo que Dios ama y abomina lo que Dios ama. Entonces nosotros, ¿qué valoramos que el mundo no valora? La palabra de Dios,
El mundo siempre está en contra de la palabra de Dios, denigrando que la Biblia es la palabra infalible, inerrante, perfecta y poderosa de Dios. El mundo siempre ha atacado la palabra de Dios. Desde el principio, Satanás atacó la palabra de Dios, diciéndole a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho que no morirás? Entonces, nosotros valoramos la palabra de Dios, el mundo no. El mundo se burla de la Biblia. Nosotros valoramos el Evangelio del Señor Jesucristo. Sabemos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sabemos que el Evangelio de Jesucristo es el único mensaje que puede transformar vidas de adentro para afuera. Pero el mundo se burla del Evangelio. Para el mundo, la palabra de la cruz es locura, es tropezadero. No entienden cómo puede ser que un hombre que vivió hace 2000 años y murió en una cruz romana, cómo puede ser que eso sea un mensaje de vida eterna. Nosotros valoramos la iglesia del Señor Jesucristo, la congregación de los creyentes. El mundo no entiende por qué nosotros apartamos el primer día de cada semana para ir y congregarnos con la iglesia. Ellos están en los parques, bueno, en tiempos normales, ahora en la pandemia, muchos no han podido salir, pero por lo general los domingos el mundo está en los parques, está en los bares, está en los partidos de fútbol, está haciendo muchas cosas, pero nosotros apartamos un tiempo para estar con la iglesia. Y el mundo no entiende que la iglesia es la embajada del reino de Dios, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia es el rebaño del Señor, que la iglesia es la nueva humanidad. Nosotros valoramos la evangelización de las naciones. El mundo no entiende por qué nosotros llevamos nuestro mensaje hasta los confines de la tierra. Creen que estamos imponiendo nuestras creencias sobre las personas. Pero nosotros sabemos que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de la paz. Cada ser humano en el mundo está perdido sin Cristo. Y cada persona, si no escucha y si no cree el Evangelio, no será salvo. Por eso llevamos la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Sabemos que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso nosotros estamos dedicados a la misión de llevar el evangelio verdadero a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las etnias del mundo. Nosotros también valoramos toda vida humana, desde el vientre de la mujer hasta el ancianato. El mundo aprueba el aborto y la eutanasia. El mundo trata de asesinar la vida no querida en el vientre de la mujer. Y cuando las personas ya llegan a su vejez, el mundo dice, ya no sirven. Vamos a dejar que se suiciden. La eutanasia. El mundo no valora la vida humana. En los últimos 60 años, en el país donde vivo, en los Estados Unidos de Norteamérica, se han matado a 60 millones de bebés en 60 años. Aproximadamente 1 millón de bebés asesinados con la aprobación de sus propios padres cada año. El mundo no valora la vida humana. Vivimos en una cultura de muerte, pero como cristianos valoramos toda vida humana, porque sabemos que cada ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios. Por eso cada persona tiene valor intrínseco. Nosotros valoramos el matrimonio entre un hombre y una mujer. La Corte Suprema no puede redefinir el matrimonio para decir que es entre 2 hombres o 2 mujeres. El gobierno no puede definir el matrimonio porque el gobierno no hizo el matrimonio. Dios en el principio es el que diseñó y creó el matrimonio para ser un hombre entre un hombre
y una mujer para toda la vida. El mundo no puede soportarnos porque no podemos alinearnos con ese movimiento homosexual. Hoy día es casi imposible ver un programa de tele o una película o un programa en Netflix que no tenga un personaje homosexual y lo presenta como si fuera normal y aceptable. El mundo quiere normalizar el homosexualismo. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, los cristianos nunca pueden seguir esa ola. Nunca pueden aprobar lo que Dios abomina. También nosotros valoramos el sexo diseñado por Dios. El movimiento transgénero dice que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres pueden ser hombres o pueden ser ambas cosas al mismo tiempo. Pero nosotros sabemos que desde el principio Dios hizo al hombre a su propia imagen, varón y hembra los creó. El hombre no puede ser mujer y la mujer no puede ser hombre. Se puede operar, puede hacer cirugías, puede tomar pastillas, puede tratar de cambiar su sexo, pero no puede delante de Dios. Dios hizo a los hombres hombres y a las mujeres mujeres, y nosotros valoramos ese diseño de Dios. Hace poco en Canadá, una muchacha de 14 años decidió que ella quería ser varón y llevó a sus papás al tribunal para que el gobierno les obligara a ya no llamarle a esa muchacha por su nombre dado, ni por pronombres femeninos, sino que tenían que llamarle por su nuevo nombre masculino. Si los papás llamaran a su hija por su nombre femenino, serían encarcelados en Canadá. Imagínense, hermanos, el mundo está tan confundido que ni sabe la diferencia entre un hombre y una mujer. Pero nosotros sí sabemos y valoramos el sexo diseñado por Dios y por eso el mundo nos odia. También nosotros valoramos los hijos. El mundo ve los hijos como una carga, como una dificultad económica. Es por eso en casi todos los países del occidente la tasa de natalidad se ha disminuido año por año. En ciertos países como España, el país no está creciendo porque las personas tienen tan pocos hijos. Pero nosotros como cristianos valoramos a los hijos, sabemos que son bendición del Señor, son herencia del Señor, como dice en el Salmo 127. Entonces, ¿por qué sufrimos como cristianos? Porque somos un pueblo santo de Dios. Somos extranjeros en este mundo caído. Nosotros valoramos lo que el mundo no valora. Somos diferentes. Pero también sufrimos porque participamos en los padecimientos de Cristo. Debemos recordar que en el mayor sentido el sufrimiento de Jesucristo es irrepetible, porque Él hizo una obra única. En la cruz, Cristo Jesús expió nuestros pecados y propició o apaciguó la ira santa de Dios una vez para siempre. Pedro habla de eso en el 3 capítulo, versículo 18, diciendo: Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, la muerte de Cristo es una muerte expiatoria, es una muerte sustitutiva, es una muerte donde Dios mismo se hizo hombre para sufrir la culpa y la condenación que nosotros merecemos. Entonces, en un sentido, no podemos repetir el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Nuestro sufrimiento no es expiatorio como el de Cristo, y no debemos pensar que por nuestras aflicciones estamos agregando algo a la obra consumada de Cristo. Jamás. Pero en otro sentido, sí debemos imitar el sufrimiento de Cristo, estando dispuestos a sufrir como Él sufrió por hacer el bien. Entonces, nuestro sufrimiento no es expiatorio, pero sí demuestra que somos cristianos y que seguimos las pisadas del Señor Jesús. Y Pedro
habla mucho de nuestra participación en los padecimientos de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículos del 20 al 23, dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, la manera de llegar a ser un cristiano no es por seguir el ejemplo de Cristo. La manera de llegar a ser un cristiano es por arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en el Señor Jesucristo, quien hizo por ti lo que jamás puedes hacer. La buena noticia es que Cristo es nuestro sustituto, nuestro representante. Como Dios mismo, Él se hizo hombre para vivir nuestra vida y para morir nuestra muerte. El Evangelio es que Cristo Jesús se hizo hombre para poder guardar en nuestro lugar perfectamente la ley de Dios y sufrir el castigo completo por nuestros pecados en la cruz. Entonces, la manera de llegar a ser un cristiano no es por seguir el ejemplo de Cristo, es por confiar en Cristo, depender de Cristo, descansar en Él y en su obra a nuestro favor. Recibimos a Cristo con las manos vacías de la fe y recibimos la plenitud de salvación y vida eterna en Él. Entonces, Pedro no está hablando de cómo llegar a ser un cristiano, que es solo por gracia, solo por medio de la fe en Cristo. No es un salario que ganamos, es un regalo gratuito y merecido que recibimos por la fe en Cristo. Pedro está hablando a los que ya somos cristianos, a los que ya hemos recibido ese regalo de salvación solo por la fe en el Señor. Y nosotros sí debemos seguir el ejemplo de Cristo, seguir sus pisadas, no sufriendo por hacer lo malo, no sufriendo porque somos transgresores de la ley o porque somos malhechores o cosas así, sino cuando hacemos lo bueno y lo soportamos, esto es aprobado por Dios. Y Pedro dice que fuimos llamados para esto, fuimos llamados como cristianos para seguir las pisadas de Cristo. Si Él padeció por nosotros, nos ha dejado ejemplo, porque nosotros también vamos a padecer, vamos a sufrir, se van a burlar de nosotros. Algunos van a encarcelar, algunos van a matar. Pero Pablo dice en segundo de Timoteo 3, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Entonces, de una u otra forma, todos los cristianos van a sufrir la oposición y la persecución de este mundo incrédulo. Y debemos seguir el ejemplo de Cristo. Cuando le maldecían, Él no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Él encomendaba la causa a Dios Padre, al que juzga justamente. Entonces sufrimos porque participamos en los padecimientos de Cristo. También sufrimos porque participamos en lo que Cristo sufrió. En 1 de Pedro 3, 16 a 18 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, de nuevo, los inconversos van a murmurar contra nosotros. Nos van a calumniar, se van a quejar de nosotros. Nos van a acusar de ser malhechores, nos van a acusar de ser intolerantes, nos van a acusar de no estar al lado correcto de la historia. Pero Pedro dice que se van a avergonzar los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque no van a tener de qué acusarnos.
cuando nos calumnian, será obvio a todos que sus palabras son mentiras. Por eso es mejor que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. Porque así seguimos el ejemplo de Cristo, el que también sufrió no por hacer lo malo, sino por hacer lo bueno. Y Pedro continúa con el mismo tema en el capítulo 4, versículos del 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados o insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Una de las maneras que demostramos que nuestra fe en Cristo es auténtica es por estar dispuestos a sufrir con Él. Por eso Pablo también dice en Romanos 8:17 que somos hijos de Dios y si hijos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No habrá una corona sin tener una cruz. No hay gloria sin primero pasar por humillación. Por eso Pedro dice que no debe sorprendernos cuando pasamos por ese fuego de prueba, como si alguna cosa extraña nos aconteciera. No es extraña, no es sorprendente sufrir en la vida cristiana. Sabemos que los llamados predicadores de prosperidad dicen que si somos fieles a Cristo, que todo nos irá bien, que no vamos a enfermarnos, que vamos a tener prosperidad económica y riquezas materiales y una casa grande y un carro lujoso y ropa fina y que todo nos irá bien si tenemos suficiente fe, como si no hubiera aflicción en la vida cristiana. Hermanos, ese mensaje es diabólico, porque el mensaje cristiano no dice que el sufrimiento es inusual para la vida cristiana, dice que es normal. Cuando padecemos aflicciones y tribulaciones y persecuciones por seguir a Cristo, no debe sorprendernos. No es nada extraño, no es nada fuera de lo normal. Al contrario, Pedro dice que debemos gozarnos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Estamos siguiendo las pisadas de nuestro Señor. Cristo mismo dijo, si a mí me aborrecieron, también a vosotros. Si a mí me persiguieron, también a vosotros. Porque en la revelación de la gloria de Cristo nos gozaremos con gran alegría. Porque sabremos que nuestra fe es verdadera. Podemos recordar en la parábola de los 4 terrenos que uno de los terrenos no dio fruto porque no estuvo dispuesto a ser perseguido, a sufrir. Pero hermanos, la palabra dice que si somos insultados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, somos benditos de Dios. Es evidencia que el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Hermanos, vale la pena sufrir con Cristo ahora, porque las aflicciones de este tiempo presente ni se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ¿por qué sufrimos como cristianos? Porque somos santos, porque somos extranjeros, porque participamos en los padecimientos de Cristo. Ahora, en el breve tiempo que nos queda, vamos a pensar en cómo respondemos. ¿Cómo debemos responder cuando somos perseguidos por causa de Cristo, cuando sufrimos aflicciones y dificultades en la vida cristiana? ¿Cómo debemos responder durante este tiempo de pandemia? En primer lugar, Pedro dice, alegrémonos. Alegrémonos en la esperanza que tenemos en Cristo. Primero de Pedro 1, del 3 al 7, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos una esperanza viva en Cristo. Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo Dios por nosotros? Según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo nacer de nuevo, nos regeneró de nuestra muerte espiritual, nos vivificó con Cristo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Y sabemos que nuestra esperanza es viva porque nuestro Señor es vivo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Cristo estuviera sepultado todavía, no tendríamos esperanza. Si Cristo no ha resucitado, dice Pablo, todavía estamos en nuestros pecados. Nuestra fe es vana. Somos los más dignos de lástima. Si Cristo no ha resucitado, no hay esperanza para el futuro. Pero la buena noticia es que Cristo se ha resucitado. Y nuestro Salvador vivo nos ha dado una esperanza viva. Estamos esperando nuestra herencia, que son todas las cosas. Estamos al punto de heredar el mundo venidero. Y sabemos que nuestra herencia no nos puede ser quitada, no la podemos perder, porque es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible. Está reservada en el cielo para nosotros. Dios ya tiene nuestra herencia en una cuenta reservada con nuestro nombre y fecha. Y sabemos que recibiremos esa herencia porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Sí, tenemos que perseverar en la fe, pero Dios es el que preserva nuestra fe. Ningún cristiano verdadero puede perder la salvación porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, hermanos, tenemos una esperanza viva de vida eterna en Cristo. Y por eso nos alegramos. Por eso nos gozamos. Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, nos gozamos. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, si tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Pero nosotros sabemos, hermanos, que nuestros sufrimientos tienen una fecha de vencimiento. Nuestras aflicciones no van a durar para siempre, por eso podemos aguantarlas. Porque algún día Cristo volverá por nosotros y nos llevará a su presencia en la nueva tierra, donde no habrá pecado, donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedades, donde no habrá pestilencia, donde no habrá pandemias, donde no habrá muerte. Por eso nos alegramos, porque nuestro sufrimiento es pasajero. Tenemos la esperanza de un mundo perfecto para toda la eternidad con el Señor. Y incluso nuestras pruebas sabemos que tienen un propósito para madurar nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe. El oro tiene que ser sometido a prueba, a fuego. Y nuestra fe también tiene que ser probada a través de las presiones y las aflicciones de la vida. Pero es para que en el día final nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿cómo respondemos a las aflicciones y los sufrimientos de la vida cristiana? Nos alegramos. Nos alegramos en la esperanza viva que tenemos en Cristo. En segundo lugar, ¿cómo respondemos? Viviendo en santidad. Ya hemos dicho que somos el pueblo santo de Dios. Es por eso que debemos vivir en santidad. Pedro dice en el primer capítulo, versículo 14,
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hermanos, no podemos conformarnos a los deseos pecaminosos que antes teníamos, cuando éramos ignorantes del Evangelio, cuando éramos ignorantes de la palabra de Dios, de su voluntad, de su ley, de sus mandamientos. No podemos conformarnos a este siglo. El mundo quiere que participamos en la lascivia, en la lujuria, en las borracheras. El mundo quiere que participemos en todos los pecados que se oponen a la voluntad de Dios, pero no podemos conformarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Él nos ha adoptado hijos suyos por medio de la fe en Cristo. Y como hijos obedientes no podemos conformarnos a nuestros deseos carnales. Al contrario, tenemos que vivir en santidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Porque el Espíritu que nos está santificando es santo. Porque Cristo murió en la cruz para santificarnos. Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Hermanos, en Cristo ya somos santos. La Biblia habla de los cristianos, de todos los creyentes en Cristo como santos. Entonces ya somos santos en Cristo. Por eso tenemos que vivir en santidad. ¿Qué significa vivir en santidad? Vivir de una manera apartada. Seguir la voluntad de Dios, no valorando lo que el mundo valora. No amando lo que el mundo ama, no pensando lo que el mundo piensa, no creyendo lo que el mundo cree, no haciendo lo que el mundo hace. El apóstol Juan dice, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo valora lo que puede ver con sus ojos, lo que es temporal, el dinero, el sexo, el alcohol, las drogas, la mentira, el poder, todo lo que el mundo desea y todo lo que el mundo busca. No podemos participar en eso, hermanos. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser santos como Dios es santo. Es una tentación fuerte para los jóvenes conformarse a este siglo. A veces los jóvenes les dicen a sus papás, mira, ¿por qué no puedo ir a esa fiesta? Todos van a ir. O ¿por qué no puedo mirar esta película? Todos la han visto. O ¿por qué no puedo comprar este videojuego? Todos lo tienen. ¿Por qué no puedo tener esos amigos? Son chéveres. Pero si estos jóvenes son cristianos, tenemos que enseñarles que necesitan vivir en santidad, necesitan ser diferentes que los demás. El mundo no va a querer lo que nosotros tenemos si nosotros vivimos igual que ellos. ¿Saben cuál es la tragedia de la iglesia en el siglo XXI? Que hay muy poca santidad. En las iglesias cristianas, las personas se divorcian en la misma medida que los inconversos, cometen adulterio y fornicación, estafan a la gente en el trabajo, dicen mentiras, les gritan a sus esposas y a sus hijos, hacen todo tipo de pecado que el mundo hace. Y luego nos preguntamos, ¿por qué el mundo no quiere lo que nosotros tenemos? Porque nos hemos conformado a sus deseos y a su patrón de vida. No, hermanos, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser santos, porque nuestro Dios es santo, porque en Cristo somos santos, porque el Espíritu Santo nos está santificando. Entonces, en primer lugar, alegrémonos en la esperanza que tenemos en Cristo. En segundo lugar, vivamos en santidad. En tercer lugar, anhelemos la conversión de nuestros oponentes. Oremos por la conversión de los que nos están persiguiendo, de los que se nos oponen. Pedro habla de eso varias veces en la carta, en segundo capítulo, versículo 12, dice,
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los paganos, los inconversos, quiere decir, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El deseo del apóstol Pedro es que algunos de los inconversos pudieran convertirse, arrepentirse de sus pecados, creyeran en el Señor Jesucristo al ver la santidad de los creyentes y así poder glorificar a Dios en el día de la visitación cuando Cristo Jesús regrese a la tierra. Por eso dice en el tercer capítulo, en el versículo 1, hablando a las mujeres cristianas, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, en aquel tiempo, por lo general, las mujeres no fueron permitidas enseñar o poder así enseñar a sus maridos. Así que los hombres inconversos no hubieran aceptado la enseñanza o la evangelización de sus esposas con palabras. Pero Pedro dice que estos hombres pudieran ser convertidos al mirar la nueva conducta de sus esposas, al ver la diferencia que Cristo había hecho en sus vidas, al ver la paciencia, la bondad, la benignidad, el amor, la falta de enojo, la falta de egocentrismo. Los hombres pudieran ver que el evangelio es poderoso para transformar vidas. Hermanos, ese es nuestro anhelo cuando vivimos en santidad delante de los inconversos, que ellos pueden ser ganados sin palabra por nuestra conducta. Pero para evangelizar tenemos que usar palabras. Por eso Pedro dice más adelante en el mismo capítulo, en el capítulo 3, versículo 15, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, cuando las personas ven la diferencia en nosotros, nos van a preguntar: ¿por qué ustedes viven así? ¿Por qué tienen esperanza en medio de una pandemia? ¿Por qué tienen gozo en medio de aflicciones? ¿Por qué son diferentes? Y tenemos que estar preparados para presentarles defensa por lo que creemos, pero con mansedumbre y con reverencia. Hermanos, para que alguien pueda llegar a la fe en el Señor Jesucristo, necesita escuchar el evangelio. Alguien ha dicho: predica el evangelio en todo momento, si es necesario, usa palabras. Esa frase no es correcta, porque siempre es necesario usar palabras. Escuché el ejemplo de un joven cristiano que quería vivir de una manera santa delante de sus compañeros en la universidad. Y después de varios meses, uno de sus compañeros se le acercó y le dijo: mira, he visto una diferencia en ti. Tú no haces lo que nosotros hacemos, tu actitud es diferente. Tú estudias con ganas y nosotros no. Tú no participas en las borracheras. Y le dice: yo sé por qué tienes esa diferencia. Yo sé por qué no eres igual. Y dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? Él esperaba que la persona iba a notar su fe cristiana. Y le dice: es que eres vegetariano, ¿no? Hermanos, el mundo no entiende por qué hacemos lo que hacemos, por eso pregunte. Pero nosotros tenemos que usar palabras y explicarles que vivimos en santidad, que somos diferentes por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Su vida perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección poderosa. Tenemos que llamarles al arrepentimiento y a la fe en Cristo para que ellos también puedan ser convertidos y disfrutar del perdón de pecados y la vida eterna en Cristo. Entonces, hermanos, anhelemos la conversión de los que nos persiguen,
de los que nos hacen sufrir, de los que se burlen de nosotros. Oremos por los que nos odian. Entonces, en primer lugar, ¿cómo respondemos? Alegrémonos en la esperanza que tenemos en Cristo. En segundo lugar, vivamos en santidad. En tercer lugar, anhelemos la conversión de nuestros oponentes. En cuarto lugar, no paguemos mal por mal. No paguemos mal por mal. Pedro dice en capítulo 3, versículo 9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Obviamente la tentación cuando somos perseguidos, cuando nos burlen, cuando nos maltratan, es pagar mal por mal. Pero no podemos hacerlo, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Cuando le maldecían, ¿cómo respondía? Con bendición, no con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Cuando le golpeaban, no les golpeó de vuelta. Cuando lo bofeteaban, no les bofeteó. Cuando le insultaron, Cristo no les insultó. Hermanos, es difícil, pero tenemos que encomendar el juicio en las manos de Dios. Mira la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No paguemos mal por mal, no seamos vencidos por el mal, sino venzamos el mal por el bien. ¿Cómo respondemos a la aflicción? Sometiéndonos a toda autoridad humana. Tú dices, pero si las autoridades son opuestas al Evangelio, si las autoridades son contrarias a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a someternos? La palabra de Dios dice que tenemos que someternos a toda autoridad humana. Pues obviamente si nos dicen que no podemos predicar el Evangelio, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Si nos dicen que no podemos criar a nuestros hijos, tenemos que seguir criando a nuestros hijos. Si nos dicen que no podemos predicar en contra del homosexualismo, tenemos que seguir predicando en contra del homosexualismo. Entonces no podemos someternos a hacer lo que Dios prohíbe. Pero cuando nos dan estándares que son justos, tenemos que obedecer a los gobernantes, a los jefes en el trabajo, a las esposas de sus maridos. El hecho de que son inconversos no es una licencia para rebeldía. Pedro dice que tenemos que honrar a todos. Tenemos que amar a los hermanos. Tenemos que respetar al emperador. Los presidentes son corruptos. Los senados son injustos. Los jueces también son corruptos. Pero tenemos que someternos a las autoridades que Dios ha puesto. No debemos tener reputación de rebeldía, pero al mismo tiempo no podemos conformarnos a órdenes o dictados que son injustos. Y por último, hermanos, ¿cómo debemos responder? Amando a nuestros hermanos en Cristo. La persecución no debe dividirnos como iglesia. A veces cuando somos atacados, tenemos la tendencia de atacar los unos a los otros. Pero no podemos hacer eso. Pedro dice en el capítulo 4, versículos del 8 al 10, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, tenemos que amar los unos a los otros entrañablemente, de todo corazón, sin fingimiento, con un amor ferviente, así como Dios nos ha amado en Cristo, con sacrificio, con servicio. Cuando mostramos hospitalidad los unos a los otros, no murmuremos, no nos quejemos porque alguien se está quedando en nuestra casa o porque tenemos que ayudar a los necesitados con comida. No nos murmuremos contra ellos. Usemos nuestros dones para servir los unos a los otros, para ser buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿por qué sufrimos como cristianos? Porque somos el pueblo santo de Dios en Cristo. Porque somos extranjeros en un mundo caído, porque participamos en los padecimientos de Cristo. ¿Y cómo debemos responder a las aflicciones? Alegrándonos en la esperanza que tenemos en Cristo, viviendo en santidad,
anhelando la conversión de nuestros oponentes, sometiéndonos a toda autoridad humana, amando a nuestros hermanos en Cristo, no devolviendo mal por mal. Hermanos, que Dios nos dé la gracia y la fortaleza para responder de una manera que le agrada al sufrimiento que nos llega en esta vida. Dios les bendiga, hermanos.